pienso que la reforma se queda corta y te voy a decir por qué. Mira, la Corte, aparte que tiene la función de la presidenta de presidir el Consejo de la Judicatura, que tiene doble personalidad, eso está bien que se quite. Hay otro problema muy grave. Mira, la Corte tiene doble función, como tribunal constitucional y como tribunal de casación o amparo. Es decir, la Corte ve amparos, ve el juicio de amparo por violación a las leyes, ¿sí? Lo ve y lo resuelve. Y también, supuestamente, por violación a la Constitución. Pero debería de separarse, debería de crearse un tribunal constitucional. Es decir, un tribunal, nada más un tribunal, una sala, que se dedicara a revisar las violaciones a la Constitución. Es decir, tendríamos que tener un tribunal constitucional y un tribunal de amparo, que entonces aquí la Corte tendría que ser un tribunal de amparo y el presidente puede proponer la creación de otro tribunal constitucional y quitarle a la Corte todas las facultades de revisión de constitucionalidad de los actos de autoridad y de las leyes. Y entonces, al haber otro tribunal especializado nada más en constitucionalidad, que así en algunos países existe, no vamos a tener esa doble función de la Corte, que por acá resuelve asuntos de amparo para amparar a las mineras y a los grandes poderosos saqueadores, se le ampara contra este acto de la autoridad, contra la violación a la concesión por parte del gobierno mexicano y restitúyelo, ¿eh? Resuelve eso, y al mismo tiempo dice, voy a revisar la constitucionalidad de las leyes, y voy a revisar la constitucionalidad de los actos de las autoridades. O sea, habría que separar las dos funciones para que hubiera más orden en el ejercicio del Poder Judicial. Eso es algo que la reforma no está contemplando, pero o sea, ahí te lo dejo como un comentario que se puede agregar y el presidente, independientemente de la Corte que existe ahora y del Poder Judicial que existe ahora, podía crear el Tribunal Constitucional con gente nueva y quitarle la función de revisión constitucional a la Corte. Y con eso también les amarraría las manos para que dejen de estar fastidiando al Ejecutivo y al Poder Judicial. O sea, en otros países existe y no lo han contemplado en la reforma. Ojalá lo agreguen. Sí, me parece importante su comentario porque sí, efectivamente, con la reforma tal como está actualmente, estamos confiando en que van a llegar nuevas figuras, ¿no? Pero así como le ha resultado al presidente que pone a un funcionario y de repente le resulta maleta o balín, como solemos decirlo, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Yo me atrevería a decir, pues lo que ya se ha comentado en muchos programas de cómo les ha faltado mucho, concretamente, por ejemplo, a la que fue la primera secretaria de Gobernación, luego al fiscal general, y así podemos mencionar muchos otros casos en donde el presidente ha tenido, les ha tenido la confianza y como que no han ido al parejo del esfuerzo del presidente, ¿no? Igual que en algunos casos de algunas secretarías, ¿no? Pero bueno, no vamos a abundar ahorita en eso. Estaríamos de buena fe pensando que los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación van a ser diferentes, pero no dudemos que la materia prima sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, abogados que fueron formados en un sistema capitalista, neoliberal y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos nada más a las buenas intenciones. Yo creo que sí debe de quedar explícito, así como usted lo menciona, ¿no? Un tribunal diferente. Y yo voy a agregar aquí algo que ya he mencionado en otras contribuciones aquí en otros programas. Yo he mencionado que también sería bueno que se implementara un tribunal ciudadano, porque cuántas resoluciones injustas hemos visto. Voy a mencionar una nada más, en la que incluso tiene que ver el ministro Saldívar, ¿no? Cuando él hizo un proyecto de sentencia de el caso de los niños de la guardería ABC. Y cuando se presentó la propuesta, pues obviamente la opinión pública estuvo de plácemes, ¿no? Porque dijo, creo que se va a hacer justicia, ¿no?
y al final resulta que el Pleno de la Suprema Corte dijo que no, que los funcionarios a los cuales se les pretendía fincar responsabilidades no eran responsables. Sí, y yo me acuerdo nada más de uno, del que era en ese entonces creo, si no me equivoco, que era el titular del IMSS, un funcionario que incluso ya falleció, y la Suprema Corte de Justicia dijo que no tenía responsabilidad. Entonces, ante esos actos de verdadera injusticia, debería de haber una otra instancia, como usted mencionaba hace rato. Resulta que lo que dice la Suprema Corte de Justicia, lo que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son inatacables. Sus decisiones son inatacables. Entonces, sí hace falta también otro punto en donde haya otro tribunal. Y yo he propuesto, y sé que es difícil como que hallarle lugar ahí en la propuesta que envió el presidente, pero siempre hay posibilidad, así como usted lo menciona, ¿no? De un tribunal constitucional. Yo creo que podría ir también aparejado con un tribunal ciudadano. Entonces, ojalá y nos escuchen y los especialistas armen esas propuestas, ¿no? Y nos escuchen pues no nada más a nosotros, a todas las personas que de buena fe opinamos, ¿no? A nosotros no nos mueve el interés de decir y que me den trabajo ahí. No, yo creo que nuestras opiniones son completamente ajenas a eso, son de buena fe y pensando en que esta reforma sea benéfica para nuestro país. Agregar algo que yo creo que es importante que la gente sepa y conozca. ¿Cuál es la esencia de esta reforma? Independientemente de las reformas que vienen detalladas, ¿verdad?, en el proyecto. Mira, algo muy importante que debe de tenerse en cuenta que dice el presidente, por ejemplo, la experiencia de los ministros y juzgadores. O sea, es decir, se ponen requisitos como 10 años para poder ser magistrado, la carrera, dicen, hablan de la carrera judicial. La carrera judicial es una verdadera falacia. ¿Por qué? Primero, para ingresar al Poder Judicial, se necesita tener un amigo adentro del Poder Judicial, un influyente que abra la puerta y empieces de cero. Es decir, no hay una apertura para jóvenes estudiantes o abogados que quieran seguir la carrera de la judicatura. No hay un proceso de apertura al pueblo. O sea, si yo digo que hay carrera judicial, las convocatorias deben ser abiertas al pueblo, ¿no? Entonces tienes que empezar, pues, por los ministros y por los magistrados, los jueces de distrito y los secretarios, ¿no? Entonces, esta famosa carrera es una falacia porque ellos tienen el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, Escuela Judicial, pero resulta que ellos, para que te digan, bueno, mira, para que ingreses de actuario necesitas tener acreditados con nosotros el curso de actuario, el curso de secretario, el curso de... Entonces no le están dando valor a los títulos universitarios, ni a la experiencia que se adquiere en la carrera. No nada más con la teoría que se toma, sino con las prácticas forenses que se enseñan en la escuela. Entonces tú llegas al Poder Judicial con tu título y tu cédula y te dicen, no, pues no, mire, aquí no puede ingresar. ¿Quién lo está proponiendo? ¿Qué magistrado o juez lo está proponiendo? ¿O algún secretario? Pues ninguno. No, pues aquí no, aquí es para amigos, para conocidos. Y luego, ¿qué sucede? Ven tu título y cédula, no has llevado ningún curso en el Poder Judicial. Es decir, esa escuela judicial se convirtió en una verdadera universidad y en un obstáculo y en un candado insalvable para todo aquel joven abogado que quiera acceder al Poder Judicial de la Federación. Entonces ahí, esta simulación de la carrera judicial está truncada, está influida negativamente, está desvirtuada desde el origen, desde el primer paso para ingresar. Ahora, ya cuando ingresa un secretario, pues todo es puro influyentismo, o sea, un actuario, tienes que tener tu amigo, donde te escribe en la plaza, y luego este amigo te va a dar juego, te dice siga estudiando, toma el curso para secretario de estudio y cuenta,
y entonces ya te va a decir, ok, ya lo tomaste, ya te voy a ascender, amiga, amigo, ¿no? Una novia o lo que sea. Vamos a ir ascendiendo con la escuela judicial. Y tómatelo en línea y llévalo con los magistrados y toma asistencia y saca tus proyectos. O sea, todo eso es una formación, pero entonces no hay apertura en el pueblo. Entonces, estamos hablando de la carrera, del ingreso, pero ahora, ¿qué más puedo yo comentar de esto? Vienen los nombramientos, ¿no? Los nombramientos de secretarios, que son a discreción, según evaluaciones internas, y ya después el concurso para juez de distrito. Ahí se es un reparto de cuota de poder de los ministros. A ver, tú, ¿a qué jueces propones? Pues yo propongo este grupo de allegados a mí, recomendados normalmente por gente de derecha, por oligarcas, por gente influyente, por gente que trae, según ellos, hasta alcurnia, ¿no? Judicial, o son amigos, y ahí el pueblo sigue estando ausente. No hay egresados de la Universidad de la Ciudad de México, de las universidades populares que hay en México, ni uno solo en el Poder Judicial de la Federación. Todos vienen, por regla general, de escuelas elitistas, de la Universidad Iberoamericana, la Libre de Derecho, la Salle, la Universidad Anáhuac, y ahí ya la UNAM pues se queda ahí como en un poco relegada, un mucho relegada. ¿Por qué? Porque ya el juego para estar ahí es plegarse a los intereses de estos oligarcas que manejan el dinero y que son los que van decidiendo los ascensos. Como recuerdan ustedes en su momento, ¿no? Lo ha dicho el presidente. Ahí los mismos despachos metían a sus secretarios, los despachos, digamos, importantes, ¿no? De Fernández Ceballos, Lozano, Gracia, todos ellos, otro Gómez, ¿no? Abogados destacados, ¿no? Entonces, ellos meten ahí, tienen secretarios afuera, tienen abogados afuera, tienen secretarios adentro, o sea, es una mezcolanza. Entonces, se tiene que acabar esta situación. Entonces, esa es otra cuestión. Ya como para ser juez de distrito, ya se pasa por el filtro de los ministros de la Corte. Lo mismo para ser magistrado de colegiado. Ahí ya requiere de la bendición y pleno apoyo político de un ministro de la Corte. O sea, no hay magistrado de colegiado que no esté vinculado directa y muy cercanamente en un asunto familiar o de negocios con los ministros de la Corte. Que ellos forman sus cuadros, tienen sus secretarios de estudio y cuenta, y de ahí van saliendo propuestos para jueces y para magistrados de tribunal colegiado o tribunal unitario. Como se dan cuenta, todo esto de la carrera judicial viene a ser una farsa. Esa es la reforma que quiere el presidente. O sea, que se aperture el acceso al Poder Judicial para el pueblo, para las universidades, para los abogados que tengan el deseo de estar en el Poder Judicial.